con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Encantado, como siempre. Bien, comenzamos el programa con mucha fuerza. Hay que hacer una fuerza en la reactivación económica y seguramente que el sector minero y sus temas son importantísimos para esta reactivación que tanto necesita el Perú. Para ello, justamente, tenemos un invitado, dos invitados realmente, pero uno de ellos es justamente Diego Macera, economista, gerente general del Instituto de Economía del Perú. ¿Qué más tenemos, Óscar? Así es. Bueno, está también David Melinchon, que es gerente general de FEC, que es una empresa proveedora muy importante que está cumpliendo nada menos que 50 años en el sector, y creo que va a ser interesante en esta coyuntura ver cómo las empresas superan, se enfrentan a la pandemia y por supuesto no se detienen porque el Perú no puede parar. Así es, tras la pausa entonces venimos con estas interesantes entrevistas importantes para esta época además. Adelante. Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios. Promocione sus productos y servicios en el sector más importante de la reactivación económica. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% de entrevistados considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Anuncie en la edición 131, especial automatización de plantas de procesamiento, y sea expositor de nuestros webinars técnicos. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Acompáñenos ahora a ver el comentario minero de la semana a cargo de Miguel Cardoso. Muchas gracias, Jorge. La pandemia nos deja lecciones muy importantes y nos obliga a reconocer nuestras debilidades. Por otro lado, nos pone al frente de grandes retos que debemos afrontar exitosamente para superar la crisis sanitaria, para restaurar la fortaleza macroeconómica y fiscal del país, para retomar el crecimiento económico de largo aliento, reducir la pobreza y la desigualdad y para construir una sociedad más justa y sostenible. El incremento de la inversión privada y del consumo serán claves en la recuperación de la producción nacional, del empleo y de los ingresos de la población, tal como lo han enunciado recientemente varios miembros del gobierno y economistas reconocidos. Generar empleo mediante la inversión pública y privada y promover la reducción de la informalidad serán factores decisivos para mejorar la capacidad adquisitiva de la población, con el consecuente crecimiento del consumo. El incremento de la inversión privada será el factor más importante para lograr el crecimiento del PBI y de las exportaciones y para alcanzar la recuperación económica del Perú en el menor plazo posible. Los sectores claves en esta tarea serán la minería, la agricultura, la pesca y la construcción principalmente. Por otro lado, debido a las dimensiones de la inversión minera y por su modelo de desarrollo descentralizado, este será definitivamente el sector que lidere el crecimiento. Por ello, es imprescindible impulsar la puesta en marcha de los proyectos aún pendientes y los proyectos detenidos, así como promover y facilitar la exploración por nuevos yacimientos con el objetivo de ampliar la cartera de proyectos mineros para los años futuros. La inversión minera debe estar comprometida con el cumplimiento de los estándares ambientales utilizados en los países mineros más exitosos del mundo y ser un agente del desarrollo económico y social sostenibles a nivel regional y nacional. Tal como lo ha planteado el viceministro de Minas en una reciente conferencia virtual organizada por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, necesitamos ahora y hacia el futuro una minería sostenible e innovadora en armonía con el medio ambiente. Para ello, es necesario trabajar coordinadamente en la formulación de planes de desarrollo de la industria minera y de políticas públicas de largo plazo que sean claras, realistas y consensuadas. El país nos lo agradecerá.
me despido de ustedes con un cordial saludo. Bien, muchas gracias a Miguel Cardoso por el comentario minero de la semana. Como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Diego Macera, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, bienvenido una vez más a Rumbo Minero y gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, gracias por la invitación. Hola Oscar. ¿Qué tal? Bien, para empezar, tú como economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía, ¿qué opinión tienes sobre cómo se ha manejado la reactivación económica del país? O sea, obviamente muchos se habla de que no se debió hacer esta cuarentena que le dio tan fuerte a no funcionó para las vidas y además le dio tan fuerte a la economía. Pero, digamos, las decisiones que se están tomando ahora para reactivar la economía, ¿qué te parecen y qué agregarías a estas decisiones? A ver, es buena pregunta. Yo creo que pecamos a veces de ser un poco pues, de generales después de la guerra, ¿no? O sea, a veces es fácil decir, ¿no? Ya en septiembre, oye, hicimos esto mal en marzo o en abril. Yo creo, sin embargo, que sí hubo desde el primer momento una sensación de que una cuarentena tan larga, tan estricta y quizá poco focalizada, iba a traer consecuencias muy negativas para la economía y eventualmente eso fue lo que pasó, ¿no? El Perú hoy día es probablemente el país que más va a caer en términos de producto en el año en toda la región. ¿No? Y eso es algo que creo que sí tenemos que tomar en cuenta, como dices tú, pensando hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son esos clavos que de repente tenemos que ajustar, esas clavijas? A ver, una, obviamente, y quizá la más importante es cómo hacemos para darle más liquidez a las empresas y a las familias de manera efectiva y rápida, ¿no? Y aquí los candidatos más inmediatos son el Reactiva, ¿no? La segunda fase. Tienes los FAES, ¿no? Los FAES MIPE y estos programas especiales que se han puesto para algunos sectores como turismo, ¿no? Y tienes también algunas políticas tributarias que de repente podrían incluso ser un poquito más generosas pensando en el mediano plazo. Esa es la primera clavija. La segunda clavija es la parte laboral, ¿no? Hay muchas empresas que de nuevo están lidiando con muchos problemas para tratar de tener un poco más de manejo sobre su propia planilla, ¿no? Esa parte es fundamental revisarla con bastante atención para darle algo de flexibilidad a empresas que están justo en un proceso de tratar de reconvertirse. Eso es fundamental. Y lo mismo, si quiere, desde el otro lado también se puede pensar en subsidios de repente un poco más generosos a planilla que que se consideró para ese 35% para salarios por debajo de 1.500 soles. Quizá una profundización de eso, pensando hacia adelante, podría ser también una buena idea. Y lo tercero, que quizás es lo más fundamental, es los protocolos de apertura y los protocolos de operación, ¿no? Y aquí ha habido a veces desconexiones, a veces un poco de arbitrariedad de parte de algunos gobiernos subnacionales, de algunas municipalidades, interpretando cuándo es que un negocio podía operar, qué podía hacer, qué no podía hacer. Eso se ha ido corrigiendo un poco en los últimos meses, pero sigue siendo un espacio difícil para bastantes negocios que están recién empezando a surgir y que tienen este nivel pues, de incertidumbre sobre cuándo pueden trabajar y cuándo no, ¿no? Una fuente, menciono, son los gobiernos nacionales, y solo para terminar, lo otro es que no sabemos pues, si podemos operar domingos, no podemos operar domingos, cómo funciona el comercio electrónico. Hay algunas municipalidades que quieren no prohibir que los Rapis y los Globos pasen de distrito a distrito. Entonces, hay todavía mucho nivel de incertidumbre ahí. Ahora, Diego, es difícil criticar al gobierno en el sentido de que todos los gobiernos del mundo tienen problemas. Nadie puede decir, este es el gobierno que lo está manejando súper bien y por qué el Perú lo está manejando muy mal. Obviamente la caída, el ser el país que más cae en el mundo este año, después de haber sido el que más crecía durante 21 años en la región, es un golpe muy duro. Pero ¿no crees que lo que sí se le puede exigir al gobierno es convocar, a dialogar, consensuar con el sector privado en general y el minero en particular para encontrar salidas a lo que se viene, a la recesión o hiperrecesión que vamos a enfrentar? ¿No crees que eso sí es algo que no le podemos perdonar y no podemos dejar de criticar a este gobierno?
Sí, yo creo que hubo desde el comienzo quizá mucho escepticismo en la colaboración con el sector privado y fue algo que se percibió bastante desde algunos ministerios en particular, ¿no? Así es. Produce, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, ¿no? Y varias de estas decisiones costaron vidas y costaron también millones de puestos de trabajo en los últimos meses. Muchas de estas políticas, yo creo que también es justo reconocer, así como fueron errores antes, se han ido corrigiendo en el camino, pero es justo preguntarse, bueno, también estamos un poco tarde, ¿no? Las vidas no se recuperan, ¿no? Y muchos puestos de trabajo de repente van a tomar meses o años en volver a lo que eran. Yo sí creo que hay una vocación de corrección dentro del Ejecutivo que creo que vale la pena reconocer, pero también es justo preguntarse, como tú mencionas, oye, esto de verdad se debió hacer bastante antes. Lo mismo con la focalización regional y esta, entre comillas, cuarentena inteligente, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia, por 2 meses y pico, el Perú trató con la misma brocha a todo, el gobierno trató con la misma brocha a todo el país, ¿no? Independientemente de si tenías brotes acá o brotes allá, ¿no? Y No, eso pero además, también... Diego, no está en discusión la buena intención del gobierno. Estoy seguro que Martín Vizcarra y su equipo todos son bien intencionados, ninguno quiere cometer errores a propósito, pero lo que yo digo es que no veo realmente una intención de convocar a gente, como yo proponía, una especie de Consejo Económico de Emergencia, con exministros de Economía, exministros de Producción y de Comercio Exterior y viceministros. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de esperar la curva de aprendizaje. No podemos traer un genio de Harvard porque no lo va a hacer bien, porque el Perú es muy complejo. Eso es lo que yo digo que se debería hacer ya para pensar no en el hoy, sino en lo que viene en los próximos meses y años. Diego, quería entrar ya al tema minero que nos aboca en Rumbo Minero. 2 preguntas. ¿Es verdad que va a ser, como decimos siempre, pero tú siendo uno de los economistas más destacados ahora, quiero que lo puedas explicar mejor? ¿Es verdad que el sector minero puede ser la punta de lanza para la recuperación económica en el país? Es importante que se lo digas a la gente, que la gente lo entienda, si esto es así, y explicarlo. Y cómo se ha comportado el sector minero en la pandemia y ahora cómo se ha ido recuperando y cómo lo ves a fin de año. Ok, son muy buenos temas. Yo creo absolutamente que el sector minero es una de las palancas que deberíamos tener más importantes para la reactivación. Déjame resumirlo muy brevemente en 5 puntos. El primero, porque es un sector que por su naturaleza, por cómo opera, es un sector que es capaz de reducir los contagios e implementar protocolos, ¿no? Protocolos de seguridad y de salubridad efectivos, ¿no? A diferencia de otros sectores, ¿no? Que por su naturaleza tienen un nivel de contacto personal, el sector minero no tanto y puede tener protocolos buenos. El segundo, porque los precios están muy bien, ¿no? Tenemos, el oro llegó a más de 2.000, el cobre llegó a por encima de $3 la libra, entonces eso es algo que tenemos que aprovechar. Tercero, porque depende de la demanda externa, ¿no? En un país donde la demanda interna está golpeada por lo que ya hemos conversado, ¿no? Y el mercado laboral, depender de la demanda externa, con una China creciendo a 2.5, 3% este año, es bueno. Cuarto, porque es quizá el único sector de la economía que puede generar cientos de millones de dólares en poco tiempo. Lamentablemente no tenemos otro sector superestrella en el Perú como la minería, que puede tener proyectos pues, de 1.000 o 1.500 millones de dólares a desarrollarse en 2 o 3 años, ¿no? Y ese flujo de capitales es fundamental, ¿no? Y quinto, porque es una industria que piensa en el largo plazo. No es una industria que, claro, ve que de repente el 2020 va mal, 2021 más o menos, ¿no? Entonces ya lo invierto, ¿no? Sino es una industria que está pensando, oye, en 2023, 2024, 2025, 2030 voy a poder seguir produciendo, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que aprovechar. Entonces, por esos 5 motivos, y por ahí se me pasan algunos, creo que la minería sí debe ser un puntal de recuperación hacia los siguientes meses y quizá par de años. Y por último, respecto de tu pregunta de cómo ha venido, obviamente se golpeó el sector minero muy duro en abril y en mayo junto con los demás, cuando se prohibió básicamente la actividad durante buen tiempo, a diferencia de otros países donde sí se permitió trabajar, incluso con cuarentena como Chile. De ahí, sin embargo, ha sido también uno de los sectores que más rápido ha podido
reactivar, ¿no? En general los primarios se han reactivado rápido, en minería ya está muy cerca en general de llegar a los niveles pre-pandemia, y en algunos minerales como cobre o estaño está ya ahí nomás o incluso casi por superar. La expectativa obviamente este año es de una caída de más o menos 10% de producción, con cargo a poder recuperar mucho de esto en el 2021. Ahora, ya para terminar, ¿qué hace? La pregunta es, ¿qué crees tú que puede hacer? ¿Qué podemos esperar del nuevo ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, teniendo en cuenta que es un gobierno de salida, teniendo en cuenta que empieza una época preelectoral? ¿Cuál crees que es su margen de maniobra para impulsar, apoyar la reactivación específica del sector minero, petrolero y energético? Yo creo que la agenda que tiene es muy grande, ¿no? O sea, quizá lo más inmediato es impulsar algunos de los proyectos que ya están en construcción, ¿no? Y que por obvios motivos se pararon un poco. No, Mina Justa, de hecho, avanzó bien, ¿no? Pero tienes ahí que Quellaveco, que avanzó poco durante este tiempo, venía ya desde antes. No tienes la ampliación de Toromocho pendiente con el EIA, tienes la ampliación de Santa María en La Libertad. Entonces, el empuje de algunos sectores, de algunos proyectos que ya están en construcción es fundamental. Y también, quizá más importante aún, plantar las semillas para para lo que viene, ¿no? Es el caso de alguna revisión en los procedimientos, por ejemplo, de exploración minera, que está pendiente y que lo desarrollamos en la Comisión para la Minería Sostenible, ¿no? Y quizás sobre todo, y en este contexto particular de elecciones, el manejo comunitario, ¿no? El manejo de la conflictividad social, que puede ser especialmente complicado ahora que empieza un calendario electoral donde pues las pasiones políticas empiezan a salir a flote. Bien, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre lo importante de tus entrevistas es que nos puedas dar siempre esa data, ¿no? Desde el punto de vista económico, que nos ayuda mucho a sustentar con números lo que venimos diciendo siempre en el programa sobre la importancia de la minería para nuestro querido Perú. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Soler del Pacífico. Con más de 40 años en el mercado. Atendemos en las principales industrias. Soler forma parte del grupo Hitachi. Confiabilidad. Durabilidad. Performance. Soler del Pacífico. Amigos, es hora de presentar el análisis financiero internacional desde Wall Street a cargo de José González. José, el Perú ha descubierto hace poco tiempo un gran yacimiento de litio y en las últimas semanas está saliendo mucha información sobre el cambio de la matriz energética. ¿De qué manera esto puede potenciar la explotación de litio en el Perú? Es así, Oscar. La pandemia está replanteando la necesidad de realinear la matriz energética global, favoreciendo el uso de energía renovable, y no hay ningún mineral más favorecido en ese espectro que el litio. Bill Gates ha subrayado en un artículo publicado a inicios de agosto que el cambio climático podría ser peor que la pandemia de la COVID-19 en sus efectos en la salud y la economía globales, haciendo un llamado urgente para reducir las emisiones de carbono. En enero de este año, Gates había declarado en una entrevista en YouTube que había adquirido su primer vehículo completamente eléctrico, un Porsche Taycan con una batería de 93.4 kilovatios de iones de litio, subrayando que no era suficiente usar energía eléctrica en vehículos de pasajeros, sino en vehículos industriales y agrícolas. Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, recientemente inversionista indirecto en minería peruana, está buscando por su parte explotar litio en condiciones verdes, financiando proyectos con Breakthrough Energy Ventures, una compañía de Gates especializada en energía alternativa. La demanda global de litio para baterías, que fue de 87 kilotones de carbonato en el 2017, está proyectada en crecer a 509 kilotones en el 2025. Las baterías, que son caras en su manufactura,
consumieron el 56% del total de litio producido globalmente en el 2018. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, Oscar, en cuanto a la manera en que esta circunstancia favorece el potencial para la explotación de litio en el Perú, en Puno, como mencionamos en Rumbo Minero hace unos meses, se encuentra el litio, el yacimiento de litio más importante del mundo. Falcani, en la provincia de Carabaya, en Puno, ha certificado 4.71 millones de toneladas de carbonato de litio en roca, al 99.74% de pureza, por un valor de $50.000 millones, que podrían producir 60.000 toneladas de litio anuales, un quinto de la demanda global a partir del año 2022, convirtiendo al Perú en el tercer productor de litio en el mundo, después de Australia y Chile, y el único capaz de hacerlo en condiciones sostenibles, que podrían convertir al país en el primer productor global si se posicionase estratégicamente. La explotación del proyecto requiere una inversión de $800 millones que generarán empleo directo e indirecto, vías de transporte e infraestructura en el distrito de Corane. Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero desde Nueva York. Muchas gracias a José González por el análisis financiero de la semana desde Wall Street, Nueva York. Bien, ahora nos encontramos con David Melichón. Él es gerente general de una empresa proveedora muy conocida como es EFC, que además es un aliado estratégico del sector minero, pero además ha cumplido 50 años de trayectoria. Bienvenido, David, a Rumbo Minero. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias por la entrevista. Bien, David, cuéntanos un poco cuáles han sido los hitos más importantes que han marcado a EFC como una de las empresas, además, más importantes del sector minero. Bueno, estamos cumpliendo 50 años. EFC nace en 1970. Es una empresa familiar peruana fundada por mi padre, el piurano Hermes Melinchon de Carnaqué. En 1980, Electroferrocentro evoluciona de una ferretería boutique a una atención corporativa, creciendo en infraestructura y recursos. En 1990, Electroferrocentro se enfoca en atender suministros industriales para clientes corporativos. En el 2000, Electroferrocentro cambia de nombre a EFC y se orienta a ofrecer soluciones integrales de abastecimiento a las principales empresas y proyectos del Perú. En el 2010, EFC se convierte en socio estratégico de las más importantes empresas de minería y construcción. Miles de productos, un solo proveedor. Y ahora en el 2020 cumplimos 50 años con enfoque en servicio al cliente, la mejora continua y la innovación, embarcados en la transformación digital. David, ¿qué soluciones integrales ofrecen ustedes al sector minero? Bueno, básicamente somos una central de compras que gestiona el abastecimiento de suministros industriales de nuestros clientes. Los clientes de EFC, principalmente las grandes operaciones mineras, consolidan en un solo proveedor las compras de diversas líneas de productos, que de otra manera tendrían que buscar en cientos de proveedores locales y extranjeros. Y cuéntanos, David, debido a la pandemia, ¿cómo vienen desarrollando la cadena de suministros para dar una rápida respuesta al sector? Así es. Bueno, las áreas comerciales y de asesoría técnica han trabajado de manera remota desde el 16 de marzo. Las áreas de operaciones logísticas no dejaron de operar desde nuestro sede desde el inicio del estado de emergencia, con las máximas medidas de protección, seguridad e higiene. En EFC normalmente nos encargamos de gestionar las compras nacionales e internacionales. Hacemos la expedición, el control de calidad, embalamos y distribuimos a las operaciones o a los operadores logísticos de nuestros clientes. Debido a la pandemia, muchos de nuestros proveedores y proveedores de nuestros clientes no operaron durante el segundo trimestre. Es así que tuvimos que ampliar la base de proveedores nacionales y extranjeros y también adaptar nuestros procesos logísticos para atender las emergencias de nuestros clientes. Ahora, David, ustedes son una empresa, digamos, muy reconocida en el sector por todo lo que nos has contado. Obviamente es un trabajo que no es de la noche a la mañana, son 50 años de historia desde que tu padre, el señor Melinchon, empezó con este negocio. Pero
la pandemia ha obligado a todos los sectores económicos, obviamente no está exento el sector industrial minero, a adaptarse a las realidades. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo se están preparando ustedes para atenderla debidamente en plena pandemia? En efecto, en EFC estamos enfocados en el servicio al cliente y en la mejora continua. Eso no va a cambiar. Ahora bien, hemos empezado hace unos años un proceso de transformación digital que incluye ventas industriales online y el desarrollo de un sistema inteligente que nos permita responder más rápidamente las solicitudes de cotizaciones de nuestros clientes. En eso estamos enfocados. David, ¿cuántas líneas de negocio manejan y si tienen proyectado ampliarse? Así es, bueno, nosotros al tener miles de productos, un solo proveedor, es muy amplia la línea, pero básicamente estamos enfocados en seguridad industrial, herramientas industriales, ferretería industrial y eléctrica, materiales eléctricos y de iluminación, materiales de construcción y acabados, artículos de mantenimiento y limpieza, equipamiento de campamentos y hoteles y cargos directos puntuales. Siempre estamos en la evaluación de agregar nuevas líneas de productos a nuestro portafolio, ¿no? David, muy cortito, que nos queda poco tiempo. Ustedes, como proveedores importantes en el sector minero, ¿qué importancia qué importancia le dan ustedes a la minería peruana como sector de la recuperación para lo que se viene, que es tiempos difíciles donde tenemos que recuperarnos económicamente? Y también a veces hay gente pues que se pone en contra de la minería sin ningún sustento, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, lo que tenemos que entender es que es el mayor generador de divisas para el país y es el que da mayor cantidad de trabajo. Entonces, en base a eso, tenemos que darle la prioridad porque es el único ente que nos puede ayudar a esta reactivación. Bien, David, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero, por compartir con nosotros. Felicidades por los 50 años de la empresa y por compartir con nosotros este momento tan importante. Y esperamos tenerte en otro momento para poder conversar sobre el crecimiento de EFC, el aliado estratégico del sector minero. Muchísimas gracias por la entrevista y sí se puede. Arriba Perú. Excelente. Gracias, David. Bien, Gracias. Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 20 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Amigos, es hora de presentarles el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumin, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero.
En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas, vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. Vean ahora con nosotros el bloque de responsabilidad social y medioambiental en el sector minero. Con estos nuevos descubrimientos hemos revelado otro lado de Chavín, algo desconocido desde antes. A través de la Mesa de Turismo, en alianza con Antamina, se han hecho realidad diversos proyectos en el distrito de Chavín de Huántar, con el fin de preservar la cultura y fomentar el turismo. Se han avanzado con algunos proyectos importantes, por ejemplo, todo el cambio de la portada del monumento, del ingreso, con una nueva boletería. Y en el caso del museo, la restauración y conservación y puesta en valor del obelisco Tello. A través del Centro de Investigación Arqueológica y Conservación de la Universidad de Stanford, dirigido por el arqueólogo John Rick en alianza con el Ministerio de Cultura y Antamina, se ha podido encontrar nuevos hallazgos en el monumento arqueológico Chavín de Huántar. Algunos descubrimientos han sido posible con el empleo de robots provistos con microcámaras que se adentraron a los lugares más recónditos del monumento. Durante el tiempo del apoyo de Antamina, hemos revelado otro lado de Chavín, principalmente investigando una serie de nuevas galerías, y varios de estos están sellados. Por ejemplo, hemos encontrado los primeros esqueletos de gente de la época Chavín. Estos avances en la cultura de Chavín se complementa con la vía de acceso totalmente mejorada por Antamina a través de la modalidad de obras por impuestos, lo que ha repercutido favorablemente en el incremento del turismo en la zona, generando mayor movimiento económico. Las mejoras en la carretera han ayudado muchísimo, entonces eso permite que el turismo venga directamente, sobre todo los turistas particulares. Bien, vamos a ver ahora el comentario de la semana a cargo de Ricardo Labó. Un cordial saludo a todos. Mi comentario de hoy es sobre el empleo que genera la actividad minera. Entre 2014 y 2023 se habrán construido 5 nuevas minas de cobre, operaciones que antes no existían. Minas cuyo desarrollo está requiriendo de una inversión de más de 20.000 millones de dólares. Gracias a ello se están creando alrededor de 10.000 empleos directos nuevos. Empleos que antes no existían. Y no es cualquier tipo de empleo, es empleo formal, empleo con todos los beneficios sociales, empleo con repartición de utilidades, seguros, etc. Es un empleo local, descentralizado y con creciente diversidad. Además que las empresas mineras son reconocidas en los rankings de los mejores empleadores del Perú. Este gráfico muestra la evolución del empleo directo permanente en el sector minero, lo cual incluye empleados de las empresas y contratistas. Como se aprecia, en los últimos 10 años ha habido un incremento del 30%. A este grupo de trabajadores hay que agregarle los trabajadores indirectos que se generan en la etapa de operación,
que podrían ser entre 50 y 60.000 empleos más. Todo ello sin contar los empleos que se generan durante la etapa de construcción, que también son de más de 50.000. Quienes se niegan al desarrollo minero están negando que se cree y mantenga ese empleo. Están negando que las municipalidades tengan recursos para cuidar el medio ambiente y la salud a través de inversiones en agua, desagüe, sistemas de tratamiento de agua, sistemas de gestión de residuos, entre otros. Están negando los recursos para poder cuidar a los contagiados con el virus y están negando el dinero necesario para comprar las vacunas. Están negando la educación de los niños. Están negando tener carreteras y energía eléctrica. Están promoviendo pobreza. Los que se oponen a la minería tras la consigna de defender los derechos humanos entran en una clara contradicción, pues no hay mejor forma de defender los derechos humanos y laborales que generando empleos formales, y eso solo se genera a través de la inversión. La minería es una prueba de ello, no hay otra forma, así de simple y directo. Sin actividad minera, lo hemos visto claramente a inicios de esta pandemia, 200.000 personas estarían desempleadas, 200.000 familias estarían afectadas, y ello se traduce en millones de personas si contamos los efectos multiplicadores de la actividad. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por el interesante comentario de esta semana. Definitivamente, Oscar, lo que nos dice Diego Macera, un montón de información, pero sobre todo lo que nos dice es que nos confirma ya con data la importancia de la minería una vez más y que ahora todos los peruanos tenemos que apoyarla porque no estamos para discusiones en este momento siendo la que aporta tanto a la economía peruana, ¿no? Así es. Bueno, Diego es un economista muy reconocido, al ser el gerente general además del Instituto Peruano de Economía, nos alimenta de información, porque en este mundo de las subjetividades, Jorge, donde podemos tener nuestro corazoncito a favor o en contra de cualquier sector, tenemos que atenernos a los datos fríos, que son los que mandan porque vamos a tener que pagar cuentas muy grandes en el Perú. Indudablemente en ese camino, en el sector minero, va a ser crucial para lo que se viene. Así es, y también por supuesto tuvimos un ejemplo de lo que es los proveedores estratégicos para el sector minero, como es los EFC, una empresa muy importante para el abastecimiento del sector minero, y sus 50 años que ha querido compartirlos con Rumbo Minero. Un especial abrazo para ellos en este momento de celebración. Y su compromiso, ¿no? Su compromiso, como muchos de los proveedores mineros, su compromiso con el Perú, y como termina su entrevista en Sí se puede, ¿no? Así que muy contentos con esto, hablando justamente de temas importantes, de contacto entre proveedores y empresas mineras. Viene la feria más importante, la feria que engloba esta gran transacción y esta oportunidad para los proveedores. Su nombre, Expomina Perú. Adelante, Alfredo, con la información. Porque nada nos detiene, seguimos adelante. Expomina Perú 2021. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima. Presidida por Víctor Govit, de Compañía Minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Expomina Perú 2021. Gracias, Alfredo. Como siempre me toca a esta altura del programa recomendar a los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector, pues nada, en anunciar en la que es sin duda hace muchos años la revista más importante, un referente, Rumbo Minero. A propósito, miren ustedes lo que dice Ipsos en relación al impacto de esta importantísima publicación. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Atención ahora a los profesionales que estén en el sector minero en el tema de procesamiento de minerales. Viene Process Min, organizado por el Grupo de IGAMA. Adelante.
ProcessMin, segundo Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales, presidido por el ingeniero David Bayona, de Anglo American Quellaveco. Analizaremos nuevas tecnologías de procesamiento, modelamiento, diseño, optimización y control de procesos, entre otros temas relevantes que debes conocer para obtener márgenes de productividad satisfactorios en el procesamiento de minerales. Inscripciones en conferencias@rumbominero.com o visita la web www.rumbominero.com. Como todos ustedes saben, la conferencia virtual estrella del Grupo Digama, que viene dando muchísimo que hablar, es una gran herramienta para proveedores y empresas mineras para tomar decisiones con la participación de los líderes del sector minero, viene ya. Aquí tome nota de esta gran Perú Mining Business. Adelante. Sexto Perú Mining Business es el evento imperdible para planificación y toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero. Un análisis de los avances y propuestas para impulsar el sector minero en beneficio y recuperación de la economía en el Perú. Presentación de la cartera de proyectos y ampliaciones mineras 2020-2025 y exposición de los principales proyectos. Además, panorama económico mundial, perspectivas para la economía peruana. Inscripciones en conferencias@pmb.com.pe o visite la web www.rumbominero.com. Llegado al final del programa. Oscar, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Jorge. También mencionarles a nuestros amigos, no se vayan a olvidar, los días sábados a las 9 de la mañana, en horario 9 de la mañana, y el domingo, antes de los programas políticos, hablemos de los temas importantes para el Perú. A las 6 de la tarde, Rumbo Minero y Perú Construye. Justamente hablando de Perú Construye, acompáñenos a continuación. En minutos comenzamos con lo que es infraestructura y construcción. Es pues la intención del Grupo Digama tocar los temas, como dije, importantes para la reactivación y para la economía del país. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo fin de semana. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima.